Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana este fin de semana. En esta ocasión vamos a abordar temas que han estado marcando agenda noticiosa en los días precedentes. El primer punto en el programa se vincula con los alcances y los datos del Censo de Población y Vivienda que se ha registrado el mes de marzo pasado, pero se han brindado datos, sobre todo del nivel de población que se registra en nuestro país. Son datos preliminares los que se han presentado de parte del Instituto Nacional de Estadísticas. El resto de los datos seguramente se van a ir presentando en los tiempos perentorios. A propósito de estos datos, ya han surgido varias reacciones. ¿Cuál es el impacto precisamente del dato poblacional en nuestro país? ¿Cuál es esta percepción también en las regiones, sobre todo en el ámbito económico, que ha sido uno de los elementos de mayor preocupación de las regiones, de los niveles subnacionales, y también va a haber impacto en el tema de los escaños legislativos? Este es el primer punto del programa. El segundo punto tiene que ver con la situación de conflictividad de nuestro país. Esto a raíz de las motivaciones de diversa índole que se han ido presentando en los últimos días. Es probable que la siguiente semana haya un escenario sumamente preocupante, tomando en cuenta los anuncios que se han producido. Los pasados días, por ejemplo, el sector del transporte ya había iniciado, el transporte pesado ya había iniciado algunas medidas, incluso con la aprehensión de uno de sus dirigentes, lo cual incluso ha caldeado los ánimos, pero posteriormente se aplicó medidas sustitutivas para don Juan Yujra. Es parte de toda esta dinámica que se viene presentando precisamente en el ámbito de la conflictividad en nuestro país. Finalmente, en el tercer punto de Diálogo en Panamericana, vamos a hacer referencia al tema del referéndum que ha sido planteado por el presidente Luis Arce Catacora. Pero esto ya no marcha, tomando en cuenta la decisión que ha surgido en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha precisamente observado, ha declarado improcedente las preguntas que han sido enviadas de parte del Ejecutivo al Tribunal Constitucional Plurinacional. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han participado de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al analista, exdiputado nacional, don Fabián Jaksic. También está junto a nosotros el politólogo Marcelo Arequipa, y finalmente la exdiputada, también politóloga, la señora Jimena Costa. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Fabián Jaksic para hacer referencia al primer punto del programa, los datos de población que han surgido del censo del pasado mes de marzo. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. En primera instancia, muy buenas tardes a todos. A Jimena, un gusto compartir este panel, a Marcelo.
y a los radioescuchas, por supuesto, de Panamericana. Bueno, el 23 de marzo nos empadronamos con cierta expectativa nacional para ser censados. Fue todo un despliegue sin duda nacional importantísimo. El involucramiento de voluntarios creo que ha sido lo más destacable, especialmente de jóvenes que se volcaron a esta tarea. Y claro, el resultado que hemos conocido de parte del Instituto Nacional de Estadísticas ha dejado perplejos a casi todas las autoridades, especialmente subnacionales, porque las expectativas fueron demasiado grandes con relación a lo que finalmente estamos conociendo ahora como dato oficial de población. La pena es que comentar el censo solamente con los datos de población siempre es insuficiente, porque muy difícilmente podemos entrar en detalle para ver el porqué de estas cifras, y el porqué de las cifras están precisamente en lo desagregado, lo cualitativo, la situación económica, la mortandad, la natalidad, la migración, etcétera, etcétera, que lamentablemente, de acuerdo al anuncio del director ejecutivo, lo conoceremos en el primer semestre del próximo año. Eso es previsible, más o menos. Ojalá no se demoren hasta agosto del próximo año, sería casi de aquí a un año. Y de aquí a un año vamos a estar especulando el por qué se ha dado este tipo de cifras. Una primera sensación que uno tiene es este poco crecimiento, que parece ser una tendencia, por lo menos en la región, pero está claro que Bolivia, el bajo crecimiento, que no llega ni al 1.03 de tasa de crecimiento intercensal con respecto al 2012, marca una preocupación. Debe preocuparnos a todos saber exactamente por qué se da el hecho de que Bolivia no crece, o si crece es mínimo. Es un país despoblado hace mucho tiempo atrás. Somos un país grande en términos territoriales y tenemos este problema de la cantidad de población siempre ha sido baja, y claro, eso nos debería preocupar también en términos de desarrollo, en términos de perspectiva. Pero como no tenemos el dato cualitativo, así que nos tenemos que abocar a lo que ha generado en términos de impacto esta información que hemos tenido con el INE. Una primera situación que da preocupación a las regiones precisamente tiene que ver con estas expectativas que se tenían. En el caso de Santa Cruz, de 4 millones que decían sus autoridades, sus dirigentes como departamento, en realidad tienen 3.100.000. Eso significa 400.050 personas que se habrían incrementado en 12 años. Esta cifra llama poderosamente la atención, sí, porque claro, la expectativa se decía que la ciudad de Santa Cruz es el gran acogedor de la enorme migración que se supone ha estado sucediendo los últimos 12 años. Es un primer elemento que tendríamos que analizar. Con estos datos todo indica que no es exactamente así. Si bien Santa Cruz hoy día resulta ser el departamento más poblado, pero no lo es con la expectativa esa de una enorme diferencia con respecto al segundo, que es La Paz, aunque históricamente, en toda la historia de la República, primera vez que Santa Cruz resulta ser el departamento más poblado, y eso obviamente le da pues cierta expectativa también de que ese peso demográfico pueda traducirse también en un peso político específico, como es la asignación de escaños. Por tanto, esta diferencia de población creo que la reflejó muy bien el gobernador cruceño, cuando te dice estas contradicciones que encuentran las autoridades subnacionales en su perplejidad, claro, de encontrarse con estas cifras. Nos explican, nos dice el gobernador cruceño, que en 12 años, habiendo nacidos vivos 820 y tantos mil en el departamento de Santa Cruz, habiendo decesos verificados de 142.000, hay una diferencia de 683.000 habitantes, sin tomar en cuenta la migración. Es decir, solamente contando los nacidos vivos en Santa Cruz y contando los decesos, tienes más de 680.000. Y Santa Cruz creció, según el INE, solo 457.000 habitantes. Claro, esas cifras
te dan precisamente una sensación de que algo está sucediendo, o no estás conociendo a fondo el territorio, quienes han dicho que son 4 millones en Santa Cruz, o definitivamente los flujos poblacionales no son exactamente los que se preveía. En el caso de La Paz es más crítico todavía. Pasamos históricamente a ser el segundo departamento más poblado, y eso tiene su complicación. Esta capital política que alberga el municipio de La Paz está altamente devaluada. Es decir, es el único municipio en La Paz que perdió habitantes, según el INE. Hemos perdido 10.000 habitantes en 12 años, y no es la primera vez. Es decir, ya el año 2012 pasó lo mismo. Entonces ya como paseño me preocupa cada vez que me cuentan. Mejor no nos cuenten mucho, porque el siguiente censo, ¿cuántos más perderemos? Y esto es muy raro, porque definitivamente La Paz, al ser esta capital política, vemos todos los días ese crecimiento vertical que tiene la ciudad, etcétera. Pero bueno, algo está sucediendo que lo tienen que evaluar seriamente las autoridades municipales, que nos andan diciendo hace más de 10 años que La Paz debería tener ya 1 millón de habitantes. Por tanto, corresponderá a las autoridades municipales, departamentales, ser también corresponsables un poco de estas cifras, porque finalmente, hasta donde sabemos, han acompañado en la actualización cartográfica, han hecho seguimiento, han estado parte de este proceso, y ahora, claro, que se notan con esta perplejidad, como les digo, es notable que sean los propios alcaldes quienes se sorprendan de unas cifras que ellos mismos de alguna manera han dado públicamente. En el caso del Alto es también gravitante. El municipio que se esperaba con un crecimiento exponencial, sus autoridades municipales hablaban de 1.300.000 en algún momento públicamente, y ocurre que de esa proyección que decían las autoridades, que lo hacían público, yo no sé basadas en qué, ocurre que tienen 500.000 de habitantes menos. Eso a uno le llama poderosamente la atención, o realmente están desconociendo lo que pasa en su territorio, porque si tú calculas que tienes 500.000 de habitantes más, y ocurre que te dicen que no, que la cosa no es así, por tanto hay unas dificultades ahí de visión, de trabajo, de dominio del territorio que habrá que trabajar. Entrando a algunos datos puntuales de esta sensación de inseguridades que se tienen en las cifras, de sorpresas que se tienen en las cifras, está claro que la sede, las ciudades metropolitanas por excelencia, Santa Cruz de la Sierra, el Cercado en Cochabamba, el municipio de La Paz y el Alto en La Paz, no han crecido como se esperaba. Esa es una primera señal, aunque pese a eso, está claro que esta Bolivia urbana, que ya salió el año 2012, hoy está ratificada, pero no con las dimensiones que uno esperaba. De todas maneras, las 3 regiones metropolitanas concentran, de acuerdo al censo del INE, concentran casi el 47% de la población del país. Se calculaba que iba a ser más de la mitad de la población, falta muy poquito, casi 3%, pero de todas maneras te da cuenta el peso demográfico de las regiones metropolitanas. Se ratifica pese a estas dificultades de crecimiento. Sin embargo, el conurbado metropolitano me llama mucho la atención. Ciudades intermedias que habrían crecido considerablemente, casi exponencialmente, a diferencia de sus capitales metropolitanas. Veamos el caso de La Paz. Es sintomático que La Paz tiene un municipio vecino, Viacha, que es interesante el dato de Viacha, se convierte en un municipio intermedio importantísimo, ha crecido en 40% estos últimos 12 años. Significa 32.000 habitantes más tiene Viacha. El Alto tiene 36.000 habitantes más. Ahí te das cuenta que entre los parámetros algo que no cuadra, ¿no? Casi el crecimiento de Viacha en términos absolutos casi es muy parecido al crecimiento del Alto. ¿Cómo puede ser posible esto? Achocalla ha crecido en un 100%, ha duplicado su población, municipios vecinos. ¿Qué está pasando? O en esos municipios sí hay una tasa de natalidad elevada,
En esos municipios no han muerto mucha gente, en esos municipios ha habido migración o ha habido traslado de gente, que es otra posibilidad. Pero se tiene que determinar exactamente estos crecimientos que son inusitados, también se tienen que determinar exactamente cuáles las razones para que esto suceda. Para no quedarnos sin el análisis en Cochabamba, sorprende Sacaba, por ejemplo, que tiene también un crecimiento importantísimo como ciudad intermedia, mucho más, su crecimiento es casi el doble de lo que creció la ciudad de Santa Cruz, de Cochabamba. Santa Cruz sí se saca la flor en este análisis más desagregado, donde precisamente la perplejidad del alcalde de Santa Cruz de la Sierra se refleja en estas cifras precisamente. Santa Cruz se decía que podía llegar a 1.900.000, alguien hablaba de 2 millones inclusive, y ocurre que no, tiene 1.600.000. ¿Qué significa esto para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? Significa que tiene un municipio vecino como Cotoca, que creció en 133% en 12 años. Eso significa una tasa de crecimiento censal del 11%. Son tasas que teníamos en el Alto hace años atrás, como un 9%. Entonces, Cotoca, La Guardia, Guarnes y también Montero son ciudades que han crecido muy por encima de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El mismo problema. ¿Dónde está el efecto, el impacto de este censo en esas ciudades? ¿Por qué ese crecimiento importantísimo? Qué bien para esas ciudades, y ese crecimiento es real, es interesante, son ciudades intermedias, pero cuando se entra al análisis serio de lo que pasó en estas ciudades, esperemos no encontrarnos con sorpresas, porque tiene que justificarse, ya sea por natalicios, ya sea por mortandad, ya sea por migración, por cualquiera de estas razones, tiene que verse a fondo qué es lo que realmente ha pasado. Por tanto, no habiendo estos datos es bien complicado, pues por supuesto, analizar por qué este tipo de crecimiento en unos lugares o en otros, pero en general, con estas cifras que nos hace conocer el INE, la situación ¿cómo queda? Santa Cruz, si bien es el primer departamento, el peso demográfico del departamento de Santa Cruz no ha sufrido mucha significativamente. El peso demográfico del 2012 era 26,42% de la población, estaba radicando en Santa Cruz. Hoy día es el 27,54, o sea, un punto ha subido en ese crecimiento. Por eso la expectativa, que en Santa Cruz andan muy preocupados, han crecido, pero no tanto. El peso demográfico de La Paz prácticamente se mantiene el mismo, pese a que es el segundo departamento más poblado. De 27 han bajado a 26,72, casi es el mismo. Cochabamba se mantiene estancado, es decir, el peso demográfico es casi el mismo. Potosí bajó un poquito, Chuquisaca se mantiene por ahí, Oruro más o menos, Tarija bajó un poco, Beni tiene el mismo comportamiento, y Pando tiene un crecimiento importante en lo que ha significado más que cobija, también los municipios colindantes de ese departamento han sufrido un incremento importantísimo. Por tanto, ¿qué es lo que me queda en este inicial análisis también preliminar? Algo que no dijo el director ejecutivo, y me preocupa, viendo el informe del director ejecutivo del INE, hay una ausencia notable en el informe. A 5 meses no tenemos la omisión censal claramente establecida. En el informe he podido ver de que dice que está en 80% la validación a través de una encuesta, la validación de cómo nos fue en el fondo, y tener el dato y el porcentaje de omisión censal. Este dato es fundamental, porque es otro factor importante precisamente por estas susceptibilidades que hay. ¿Cuál será oficialmente la omisión censal? Es una expectativa importante. En el caso de La Paz, su disminución puede deberse a una omisión censal mucho más elevada, por cualquier razón, ya sea por traslados de gente o lo que sea. En el Alto, que no haya crecido lo suficiente, es porque hay una omisión censal importante. Ese dato me parece penoso que esté ausente en el informe del director del INE, que con mucha elocuencia
casi como un show nos presentó las cifras, ¿verdad? Planteando de que ha sido el censo más importante, más moderno, más transparente. Sin embargo, cifras tan importantes como lógicas, nada más la omisión censal, no la conocemos a 5 meses de realizado el censo. Y esto me parece una omisión muy penosa también de parte de la formalidad que le quería dar el INE a esta. Este es mi primer análisis de lo que estoy viendo como reflejo de estos datos preliminares que hemos conocido como resultado del censo del 23 de marzo. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaxi. ¿Qué dice Marcelo Arequipa en este primer punto del programa? ¿Cuál es su evaluación? Adelante, bienvenido. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo, muchas gracias por la invitación. Un saludo también para Jimena, para Fabián y para quienes nos escuchan este programa a lo largo y ancho del país y especialmente afuera también, ¿no? Ciertamente este asunto, este tema del censo, creo que ha concitado básicamente dos variables dentro de la opinión pública boliviana. Una es una variable de, como Fabián también lo denominaba, expectativa. La expectativa que tiene que ver con la proyección que hacía el INE de la población, con la proyección que un denominado Instituto Departamental de Estadística que se inventaron ahí en Santa Cruz también tenía una proyección y una realidad, ¿no? La realidad de los datos que te arroja el censo, por un lado. Entonces estamos ahora mismo, creo, discutiendo o intentando entender esta suerte de colusión entre la expectativa versus la realidad. Para algunos esto se ha tornado en una pesadilla. Para otros esto se ha tornado más bien en un sueño tranquilo. Menos mal porque no han perdido habitantes y se han quedado ahí tranquilos y no están, digamos, ahora mismo preocupados, ¿no? Pero otros sienten que están despertando de una pesadilla y luego, por tanto, no están dispuestos a aceptar la realidad. Y creo que es importante, y de verdad creo que es muy importante, recoger además otras experiencias de otros contextos para verificar que lo que nos está ocurriendo a nosotros con los resultados de este censo no es algo ajeno. No es algo ajeno. Es un fenómeno que es bastante recurrente en los últimos años y que se debe a distintos factores. Entre esos, por ejemplo, un subregistro de defunciones producto del COVID, digamos. Uno de los factores es ese, ¿no? Ahorita vamos a entrar a hablar de más factores, pero lo llevo diciendo, digamos, en algunos lugares, pero creo que es importante seguir repitiéndolo, de verdad, porque esto ayuda un poco para aterrizar en la realidad y ver cómo la expectativa a veces no se puede cumplir, porque los datos son los datos finalmente. Argentina y su Instituto Nacional de Estadística Oficial de Argentina proyectaba para el 2022 47,3 millones de habitantes. Proyección. El censo arrojó 46 millones de habitantes. 1 millón y poquito más de habitantes menos de la proyección. Paraguay proyectaba, su expectativa era de 7,4 millones de habitantes. La realidad fue de 6,1. Esa es la realidad, menos habitantes de lo que proyectabas. Ecuador, 18,3 millones de habitantes, 18,3. La realidad, 16,9 millones de habitantes. Pero lo más llamativo de todo esto es Brasil. 214,8 millones de habitantes en la proyección en el Instituto Nacional de Estadística de Brasil, pero el día del censo te arroja el resultado de 203 millones de habitantes, es decir, 11 millones menos. Una tremenda cifra que, por lo menos por lo que sabemos de las noticias, no ha arrojado, digamos, escenarios de convulsión social, acusaciones de fraude, no arroja eso. Y creo que en gran medida no arroja eso porque hay dos cosas que hay que cuidar y mucho en este proceso. Primero, el tema del respaldo, del acompañamiento técnico que tiene que tener el Instituto Nacional de Estadística con organismos internacionales. Los organismos internacionales no se van a jugar así nomás porque sí,
el acompañamiento a un proceso si ven que ese proceso no está bien llevado a cabo. No lo van a hacer. En este caso entiendo que hubo una comisión de alto nivel que acompañó y que resaltó. Uno de esos está integrado por la UNFPA. La UNFPA no es por si acaso un organismo internacional que haya nacido ayer nomás, sino está dentro del sistema de Naciones Unidas y es tan importante como la misma Naciones Unidas, como esa otra institución, UNODC, creo que es la que ve el tema de narcotráfico, por ejemplo. Es decir, es una institución avalada internacionalmente y que acompañó este tema. Pero más que eso todavía, creo que es más importante todavía transparentar la información. Toda la información que se tenga, Fabián hacía alusión a un dato que él apuntaba que estaba ausente, que creo que es importante que se transparente, que se tiene que mostrar, ¿no? Tiene que saberse, el país tiene que saber este tema de la ausencia de la gente probablemente para dejarse censar. Y ahí yo recuerdo, justo a partir de ese dato me hizo recuerdo algo que pasó el mismo día del censo, un par de días antes y el mismo día del censo. Una campaña bien curiosa en Santa Cruz, de políticos de Santa Cruz y de algunos actores de mediación, llamando más bien a que no abran las casas los cruceños a los censistas, porque estarían preguntando otras cosas, porque estarían metiendo otros temas ahí en el fondo. Es decir, había una campaña en Santa Cruz, basta con buscar en el Google, de desinformación y de desincentivo en realidad a censarse. Y un día antes de llevarse adelante el censo, me acuerdo bien también, el concejal Mamen Saavedra, que es famoso en Santa Cruz, una campaña fuerte y agresiva denunciando que otros municipios como Guarnes, Cotoca, se estaba llevando gente de Santa Cruz a sus municipios porque les estaba pidiendo que vuelvan al lugar de donde ellos habían nacido, digamos. Fuerte. Aquí mismo en la ciudad de La Paz, el alcalde Iván Arias, pintando las paredes de la ciudad, diciendo me censo donde vivo, intentando generar una suerte de mensajes en positivo, ¿no? Entonces, todos esos elementos se han ido mezclando y creo que no son menores, son bien importantes porque nos van a dar cuenta ciertamente de esto que decía en relación al tema de la transparencia de la información. Y esa transparencia de la información, yo ahí, de verdad, aquí hago un paréntesis porque creo que es bien importante. El director del INE dijo ayer, estos días, que está haciendo conferencias de prensa públicas todos estos días, desde el día en que publicó los datos. Dijo, las puertas del INE están abiertas para quien quiera venir a revisar boleta por boleta y a comprobar la información. Bueno, si yo fuera el Comité Cívico de Santa Cruz, mandaría una comisión técnica, la Universidad Gabriel René Moreno, la Universidad Pública, la UMSA, deberían mandar comisiones técnicas para hacer esta revisión de toda la información, tomarle la palabra al director del INE, los alcaldes también lo mismo, es decir, y corroborar, porque creo que la única forma de poder tener certeza de este tema de la información es mediante la comprobación, la corroboración de los datos. Cuidado que a alguien se le ocurra ir a querer quemar el centro de donde se están almacenando los datos. Eso sí que sería criminal, ¿no? Y fatal. Por eso digo, la intención de querer generar convulsión social y protesta en base a este tema, siendo que hay una puerta abierta para ir y revisar boleta por boleta, creo que ese es el camino, y no más bien generar, digamos, un escenario de protesta. A ver, un par de datos en el ámbito, digamos, global, si quieren, para continuar con el análisis. La fuente de la CEPAL y el CELADE te dicen lo siguiente. Entre América Latina y el Caribe, es decir, todo el continente, en 1950 la pirámide poblacional era pirámide, es decir, la mayor cantidad de la población estaba concentrada en las poblaciones, en los segmentos más jóvenes. Estaba concentrado ahí, efectivamente, en los 50 del siglo pasado. Era una pirámide, la figura era tal cual. Para el 2010, la figura cambia. Y la figura, para quienes están ahorita escuchándome, me gustaría que nos imaginemos algo así como una especie de
de un florero persa. Es decir, la parte más gruesa está en la punta, es decir, arriba, y la parte más achatada está más bien en la base. Esa es la figura, es decir, nuestra distribución poblacional generacional por grupos etarios ya no es una pirámide, terminó de ser eso. Se está empezando más bien a concentrar hacia arriba, hacia las personas que tienen más edad. Luego, la tasa global de fecundidad. Este es un dato igual importante, creo. Voy a comparar el año 2000 con el 1950 con la proyección que se tiene a la fecha. 1950, para Europa, la tasa global de fecundidad es 2,7%. Para el 2024 es 1,4%, es decir, apenas un nacido por pareja, un recién nacido, un hijo. Para el caso de América Latina, era en 1950 5,8, es decir, casi 6 nacimientos por parejas y por matrimonio. Hoy día es 1,8. El dato del INE, si no me equivoco, es 2,1. Si no me equivoco, salió en este censo de 2,1. Es decir, tenemos una tasa de fecundidad baja, igual, que ese es otro dato también importante. Luego viene el tema, obviamente, del subregistro de funciones que decía hace rato. Ahí, para terminar esta primera idea, me gustaría igual mencionar a Santa Cruz como tal, porque creo que una vez desde La Paz piensa que Santa Cruz no tiene la razón, pero sí yo creo que tiene todo el derecho de reclamar. Es decir, Santa Cruz no tiene derecho, tiene todo el derecho obviamente de reclamar y de apuntar el tema de la preocupación respecto de los datos, porque ya llevamos por lo menos unas 2 décadas y media con el aspiracional cruceño de que su departamento y su ciudad capital van a crecer poblacionalmente. La tendencia ha sido así, es decir, no ha sido una tendencia más bien a pensar que se van a estancar y no van a crecer. Siempre ha sido una aspiracional más bien a crecer. Lógicamente que no hemos debatido y no hemos hablado como país estos fenómenos que no son solamente nuestros, no son ajenos, digamos, a nosotros, sino son fenómenos globales, que hoy día Santa Cruz también los está viviendo. Por eso el alcalde Johnny Fernández apunta, por ejemplo, una enorme preocupación respecto de cómo es posible que Santa Cruz no haya crecido tanto en población, y como bien apuntaba Fabián, Guarnes y Cotoca así. Ahí hay una enorme, más bien, ventana de disponibilidad. Si el alcalde Johnny Fernández piensa las cosas de manera estratégica, de verdad, y los otros alcaldes de ciudades capitales piensan las cosas de manera estratégica, este es el mejor momento para trabajar uno de los temas que Fabián, por ejemplo, es especialista en el tema de regiones metropolitanas. No hay otro momento más que este de disponibilidad para potenciar estas áreas metropolitanas que son muy importantes para generar desarrollo regional en el país. Bueno, estos elementos se me introduciría por ahora, antes de luego comentar algunas otras cosas más que creo que son importantes, entre lo que decía al principio, la expectativa versus la realidad. La realidad es lo que tenemos, son los datos que tenemos, y en la medida en la que se comprueben esos datos con todas esas consultas que se pueden hacer al INE y se revisen boleta por boleta y se corrobore, pues con eso hay que trabajar. No tenemos otra forma más, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice Jimena Costa sobre este primer punto del programa? ¿Qué elementos se pueden resaltar? Adelante, bienvenida. Muchas gracias, José Luis, gracias por la invitación. Buenas tardes a Fabián y a Marcelo, y especialmente a todos los amigos y amigas de El Diálogo de Panamericana. Los he escuchado hablar de muchas cifras y todavía no las tenemos todas, ¿no? Entonces, analizar los resultados del censo creo que todavía es muy prematuro. No han salido desagregados por municipio, por provincia, y eso es lo que quiero ver. Pero eso no impide que uno pueda comentar las primeras reacciones. Y mi conclusión primera, después de haber visto resultados, pero sobre todo de haber visto las reacciones, es que, como todas las demás acciones del gobierno, el censo carece
totalmente de la confianza de la población. No importa en qué lugar del país, las reacciones siempre son de duda o ya de reclamo y de aprontes para armar lío. Y revisar las papeletas, Marcelo, imagínate tú, no sé si se acuerdan de Wilfredo Chávez revisando actas de la elección fraudulenta, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Sin ninguna competencia. Y ahora vamos a pasar a esta burla de que los ciudadanos tengamos que exigir que se revisen cada una de las boletas censales para ver si han hecho bien su trabajo. Conclusión: no se creen los resultados que emite el INE, más allá de cuáles sean esos resultados. Segundo, no hay confianza en lo que hace el gobierno nacional, más allá de los discursos y las propuestas que hacen. Podemos entrar a hablar de múltiples ejemplos también. ¿Qué es lo que uno va mirando de estos pocos datos que escuchan? Y yo lo oía al Fabián, y de mi memoria en mi cabeza empiezo a procesar. En Achocalla gana el MAS, en La Paz no. En Mecapaca gana el MAS, en La Paz no. ¿Cuánto ha crecido la población en Mecapaca o en Achocalla? Estaba viendo los resultados que ya hay en la página del INE, y creo que es 45% que ha crecido en Achocalla. En La Paz decrece, en La Paz pierde el MAS, en Achocalla gana el MAS. Vamos a Chuquisaca, estaba viendo Oropesa. En Oropesa se mantiene, o en Sucre se mantiene casi lo mismo, en Yotala crece. En otras palabras, lo que estoy diciendo, y lo voy a decir con todas sus letras, yo también tengo desconfianza en el gobierno, también tengo desconfianza en el INE y también tengo desconfianza en los resultados del censo. ¿Por qué? Porque demasiados años uno está mirando esto del censo padrón, población, resultados de población y número de inscritos en el padrón. Y en resumen, no hay correlación, estimados ciudadanos que escuchan el programa, y se van a, yo creo, indigestar al mediodía después de escucharme, porque si el crecimiento demográfico es de 1, el crecimiento del padrón ha sido de 1.7 entre censo y censo. En otras palabras, les estoy diciendo que es inexplicable que hayan tantos mayores de edad registrados en el padrón comparado a la cantidad de mayores de edad que se incrementan entre censo y censo, ¿no? Y me da la sensación, obviamente de mal pensada, ¿no? Muy mal pensada, de que lo que están haciendo con este censo es tratar de disminuir esta distancia brutal entre censo y padrón electoral, para que no se diga que el padrón está sucio, que el padrón está mal y que el padrón no refleja la población real del país. Lo que van a hacer es adecuar los datos de población al censo. En otras palabras, me vuelvo a explicar porque cuidado que los esté enredando. Ejemplo, en provincia Murillo, del departamento de La Paz, el 71.8% de los inscritos en el padrón del departamento vota en provincia Murillo. 72%. Si, Fabián, me estás hablando de que ha crecido la concentración en los grandes centros urbanos de 52 a 56, ¿cómo me explico ese dato en el padrón? ¿Sí? 72% de los paceños votan en provincia Murillo. Solamente a partir de ese dato, les pido que vean, porque como todavía no hay muchos datos desagregados, no puedo hacerlo yo en este momento. Pero alerta a todos y los que tengan interés en que no nos madureen en la próxima elección, que no nos pase como en Venezuela, que sacan los resultados que mejor les parece de un papelito. Tenemos que estar atentos desde ahora. Los resultados del censo eran fundamentales para el tema de la distribución de escaños, pero al mismo tiempo de la calidad de la representación. No es razonable
que hayan en una zona del país 40,000 ciudadanos que tienen un diputado que los represente, y en otra zona del país 190,000 personas que tengan un diputado para que los represente. Eso pasa en La Paz. En uno de los casos, podríamos hablar de cada departamento. Entonces, hay que poner atención a esto en el censo, de cómo se incrementa la población en zonas que son expulsoras, cuya población migra a los grandes centros urbanos y casualmente zonas donde el movimiento al socialismo gana. Ahí se incrementa la población, donde gana, y se mantiene o crece muy poco en los lugares donde pierde. Es mi hipótesis. Yo creo que están adecuando los resultados a los intereses políticos electorales del 2025. Y como la invitación de Panamericana decía dos cosas. Dice: alcances de los datos del censo sobre población y su impacto en las regiones en el ámbito económico y escaños legislativos. Así que yo me voy a concentrar en esa parte que me parece la central. Sabemos que Santa Cruz ha incrementado su población. No me cuadra a mí lo que dice el censo. Conozco un dato bastante antiguo, no es algo reciente, de un promedio de 60,000 personas por año que ha recibido el departamento de Santa Cruz del resto del país. Estas son cifras serias que se manejaban en la gobernación, que tenían que ver con todos los planes de desarrollo, de alumbrado público, de servicios. Tenían que tener un dato de cuánta gente recibía cada año el departamento de Santa Cruz, y era 60,000 personas. Supongamos que en 12 años solo ha crecido 600,000. No tiene que ver con los resultados de este censo, no condice, no, de ninguna manera. Queda claro que Santa Cruz requiere que se le asignen más escaños para la población que se ha ido de La Paz, de Oruro, de Chuquisaca, que tiene el derecho a ser representada, por tanto tienen que asignarle más escaños. Entonces viene el drama de a quién le quitan. Si le quitan a La Paz, a Chuquisaca, a Potosí, es un drama. Y hay un tema adicional que voy a tocar de ese drama después de lo que les diga. Pero es en realidad intrascendente el tamaño de la brigada. El tema de fondo que deberíamos analizar, estimados ciudadanos, es los mapas de las circunscripciones uninominales dentro de los departamentos. Que tengamos un escaño más o un escaño menos en una brigada, de veras les digo, yo he estado dentro de la Cámara de Diputados, no hace diferencia. Pueden haber muy grandes como la paceña o la cruceña, brigadas muy grandes de 28 diputados, y a ver si van 10 o 12. Y de esos 12, a ver si 4 o 5 participan. Entonces, ¿de qué te sirve tener 28 diputados si 5 van y leen el proyecto de ley que se va a tratar? El resto entran y te dicen, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ley se está tratando? O preguntan más bien, ¿a qué hora van a servir la cena? Entonces, no se preocupen tanto por cuántos escaños, aunque creo que es justo que Santa Cruz incremente. Pero por lo que sí debemos preocuparnos es por los mapas, por la cartografía dentro de los departamentos en términos de las circunscripciones uninominales, porque los resultados que tenemos son tremendamente dispares. Tenemos circunscripciones, como les decía, de 40,000 habitantes, y en el mismo departamento hay otras de 180, 190,000. En otros casos podemos encontrar unas de 15,000 y otras de 45,000, como en Pando. Es decir, no es un tema de un departamento, esto es a nivel nacional. ¿Y qué produce? Voy a poner el ejemplo de La Paz, saben ustedes que yo soy paceña. En La Paz, si el 72% vota en provincia Murillo, tiene 8 escaños, la provincia, o sea, La Paz el Alto, todo el centro urbano.
Y el resto de la población del departamento, que son el 28%, tienen 6 escaños. Resultado: el 72% de la población recibe apenas el 56% de escaños y el 28% de la población recibe el 44% de escaños. ¿Dónde gana el MAS? Precisamente en esas provincias fuera de La Paz y el Alto, de tal manera que puede acceder a más escaños con menos votos y así tener el control de la Cámara de Diputados con menos votos. En la circunscripción 15-16 en el Alto necesitas 81,000 votos para lograr un escaño y en otro punto del mismo departamento necesitas 20,000 votos. No es razonable, no es aceptable. Más allá de cuántos escaños le quiten a uno y le pasen al otro, el país debe exigir que se rehagan los mapas de cada departamento, de todos, no solo de aquellos que pierdan o ganen. Porque de lo contrario, vamos a volver a ir a elecciones con la cartografía que hizo la banda de los 7 para la elección del 2014. La banda de los 7 que fueron acusados por múltiples barbaridades, irregularidades, y acabaron saliendo, renunciando, porque los echó el gobierno y la población también, y la oposición también. Esa banda de los 7 es la que ha hecho esta cartografía, que tiene una característica que en ciencia política, lo saben aquí mis amigos, se llama el gerrymandering, la manipulación de los mapas para lograr mejores resultados electorales. Por ejemplo, la zona sur siempre era una circunscripción en La Paz, donde siempre ganaba la oposición y el uninominal de la zona sur era de la oposición. Resulta que para el 2014 juntaron la zona sur con Pampajasi, una zona donde el MAS gana, para hacer cierto equilibrio y aparece ganando la Betty Yañíquez del MAS. Tú deberías poder contar estos detalles. Te reto a que le compartas a la población. No estoy hablando de cosas inventadas. Esa manipulación de mapas lo que hace es que el MAS logre más escaños. Las leyes electorales, el sistema electoral, las fórmulas, los mapas, todo ha sido diseñado para que el MAS siga ganando elecciones. Vean Venezuela. ¿Por qué se ha quedado el impresentable dictador de Maduro con el cabello tantos años? Por el diseño electoral, no es por el apoyo electoral, es por el diseño. Entonces, más allá de lo que diga el censo, les pido, hasta les rogaría a todos que pongan atención en su correspondiente departamento para exigir al Tribunal Supremo Electoral que se haga una nueva cartografía en todo el territorio nacional, no solo en los departamentos que pierden o ganan escaños. Y si me das unos minutos más, voy a entrar al otro tema. ¿No? ¿No tengo? ¿En la otra ronda? Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Vamos a continuar con este primer punto, con una segunda ronda. Sin duda hay cosas pendientes, lo ha mencionado don Fabián, Marcelo y también Jimena Costa. Por ello, les damos la palabra nuevamente en esta segunda ronda con puntualizaciones y también algunos apuntes y lo que pueda faltar. Adelante, don Fabián. Bueno, la única alusión que me pide Jimena que les cuente es que esa diputada a la que hace reelección, además no vivía en la circunscripción. No vivía. Por tanto, uno no sabe cómo la acreditaron, cómo terminó electa, pero bueno. ¿Quién prestó su dirección? No sé. Apareció una dirección por ahí, no sé, medio raro. Bueno. A ver, precisando algunas cifras que siempre es bueno, Marcelo decía, comparando con Argentina, por ejemplo, estas diferencias entre las proyecciones y lo que resultó del censo. En el caso de Argentina, ese millón del que habla Marcelo representa el 2%, la diferencia, aunque suena harto 1 millón, pero para Argentina es 2%. Para Brasil, esos 11 millones, que parece harto, ¿no? Es todo Bolivia. No, la diferencia es todo Bolivia, pero representa 5%, ¿no? Entonces, claro, esos porcentajes son ínfimos, pues por eso también me imagino que... En el caso de Bolivia, ¿no? Es 6,13% la diferencia entre
las proyecciones, que tampoco es gigantesca la diferencia, ¿no? Pero obviamente marca el peso. Por eso Bolivia es un país tan despoblado, tenemos tan poca población, que 100.000 es harto, ¿no? En términos de peso demográfico, ¿no? Tanto así que hay departamentos más poblados que no necesariamente están en Bolivia, ¿no? Están fuera del país. Pero bueno, yo quisiera poner énfasis en las incidencias que el censo va a tener, más allá de las discrepancias, la poca confianza que a estas alturas, evidentemente, haga lo que haga el gobierno, cuente como cuente el gobierno, incluso en un tema que se supone que debería ser técnico, debería ser lo más normal, contar gente. Evidentemente, ya el nivel de credibilidad del gobierno y todo lo que haga y sus entidades está absolutamente devaluado. Y eso quedó claro. O sea, la especulación que va a haber con esto va a durar todo el tiempo hasta que conozcamos la segunda tongada de cifras, que va a ser a fin de año, que es este desagregado que pide Jimena, que hay que estar atentos porque es el desagregado por manzano, que no tenemos por municipio nada más. Para hacer las circunscripciones uninominales necesitamos el manzano y las comunidades rurales. A fin de año nos entregarán. Ahí va a haber otro debate, y comparto con Jimena esta incidencia política, y la responsabilidad del órgano electoral radica en estas dos cosas: la reasignación de escaños y la reasignación y rediseño de circunscripciones uninominales. Y ahí hay que trabajar en serio. Ojalá el Tribunal Electoral lo esté pensando, lo esté empezando ya a trabajar, porque es clave estos dos elementos para ir a las elecciones generales. Si no logramos una racionalidad entre esa Bolivia urbana, que exige una representación también urbana mayoritaria en los órganos de poder, está claro que no está funcionando el sistema electoral que tenemos. Ahí coincido en que ese sí es una incidencia importante. Para esta incidencia, como están las cifras, porque el dato que se va a imponer, Jimena, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer, a no ser que el gobernador de Santa Cruz le demuestre al INE que definitivamente no puede ser que Santa Cruz haya crecido solo en 400.000 y nos diga, no, ha crecido en 800.000. Ah, perfecto. ¿En base a qué? ¿Cuál es el dato y cómo se puede pelear eso? Ahora está en manos de los alcaldes. Ojo, ¿no? No es que aquí se están librando. Hay una corresponsabilidad de las autoridades, quienes son llamadas ahora a ir a tocar las puertas del INE y exigir lo que dice Marcelo. Bueno, perfecto, revisemos la cartografía. Según yo, La Paz tiene 1 millón y usted me dice que son 700.000 nomás. Entonces, a ver, ¿por qué yo digo que es 1 millón? No es así decir nomás ya, ¿no? Porque son autoridades. Yo puedo opinar eso porque no tengo ninguna responsabilidad pública, ¿no? O cualquier hijo de vecino puede desear tener 2 millones también. Pero aquí son autoridades, y las autoridades tienen que ir con papeles y demostrar que no, en el alto somos 1 millón. Ah, perfecto, pero muéstreme, ¿en base a qué? Son más nacimientos, menos defunciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con los escaños? Así como están las cifras que nos presenta el INE oficiales, ¿no? Santa Cruz máximo le va a tocar 1 escaño más, máximo, y eso con suerte, ¿no? Con accidente más, porque el peso demográfico que tiene Santa Cruz ahora es casi el mismo, no justifica que tenga más parlamentarios. Y claro, por eso el gobierno está tranquilo también, porque finalmente conocían estos datos del censo, y por ahí también el referéndum se cayó, porque ¿Has dicho conocían o cocinaban? No, es que usted, como siempre, es mal pensada. Yo estoy, de alguna manera estoy diciendo que conocían los datos, según Jimena, esos datos cocinados. Pero bueno, sea cual sea la connotación, conocían este dato y por eso quedaron medio tranquilos, ¿no? Bueno, no vamos a ir al referéndum con escaños, porque nadie va a pelear, nadie va a perder escaños. Finalmente va a ser como que, ¿no?, un lavada de manos, aquí no pasó nada y todos tranquilos, por lo menos. Yo no sé si Santa Cruz se quedará tranquilo al saber
que por ahí no tiene ningún escaño más y todo va a quedar como si nada. No sé, ahí Santa Cruz tendrá que pronunciarse y ver qué es lo que pasa. La incidencia que me preocupa es la territorial del censo, así como estaba previsto, una incidencia muy importante porque ocurre que 200 municipios, la mayoría de los municipios, tienen una frágil sostenibilidad financiera, política, económica, administrativa, de gerencia, finalmente. Estos más de 200 municipios son los menos poblados. Están creciendo los municipios menos poblados. La ley marco de autonomías te dice que un municipio de menos de 5.000 habitantes debería fusionarse. Nunca ha sucedido, nadie ha cumplido y nadie se ha preocupado por hacerlo. La ley marco te ha dado un parámetro de base demográfica municipal. Ningún municipio debía crearse con menos de 10.000 habitantes. Sí. Tampoco se cumple. Entonces, ahí tenemos que empezar a preocuparnos sobre esta incidencia territorial. Hay que pensar en un nuevo orden territorial. ¿Qué hacemos con esta cantidad de municipios que tienen cierto nivel de inviabilidad económica porque dependen absolutamente de los programas del gobierno nacional? Y claro, así como están las cosas, esta Bolivia urbana, el rol de las ciudades, creo que además de las regiones metropolitanas que coincido con Marcelo. En mi caso, yo presenté un proyecto de ley de creación de la región metropolitana de La Paz hace 2 años ya en la Cámara de Senadores, que es donde hay que presentar este tipo de proyectos, y está durmiendo ahí pues el sueño de los justos. Hace 10 años que andamos pensando en esto, pero además de eso, Marcelo, esta Bolivia urbana, que ya salió urbana el 2012, aunque era un censo peor que este, pero está claro que se archivó algo que es muy peligroso para esta nueva Bolivia que tenemos al frente, la Política Nacional de Ciudades. Se la quiso trabajar hace 5 años, el gobierno de don Evo Morales la dejó de lado, el gobierno de la señora Áñez la archivó, el gobierno del señor Arce la tiene archivada y guardada. Por tanto, el país carece de una visión urbana y de una política nacional de ciudades que está reclamando esa Bolivia urbana precisamente. Son de las grandes ausencias que habrá que empezarlas a trabajar. Y finalmente, la incidencia fiscal. Hoy la situación de viabilidad financiera, especialmente de las gobernaciones, es crítica. Yo no sé, los gobernadores a veces entran gallitos a las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías y salen corderitos de esas reuniones, ¿no? Es terrible lo que está pasando en las gobernaciones. El 100% de los recursos de las fuentes de financiamiento de las gobernaciones dependen de fuentes de explotación de recursos naturales. Todo se cayó, las regalías se cayeron, el IDH se cayó, inclusive el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados se cayó. Yo no entiendo por qué. No había gasolina especialmente, pero es un impuesto que se cobra a la venta de la gasolina y de los hidrocarburos. Ocurre que se cayó casi en un 80%, y eso es grave. Las gobernaciones no tienen fuentes sostenibles, y hoy día hay una calamidad, hay una situación financiera espantosa. Lo dijo el gobernador del Beni, está prácticamente en quiebra la gobernación, eso lo dijo el gobernador, y por tanto urge empezar a trabajar una nueva mirada fiscal en el país que incluya al nivel central del Estado. Esto es inmanejable ya. Las autonomías están en riesgo, se están cayendo las fuentes de financiamiento, y esta incidencia fiscal, sí, el Consejo de Autonomías, que es convocado para sacarse una foto nomás, a mi modo de entender, ya debería empezar a discutir esta incidencia fiscal del dato censal y de la crisis por la cual está atravesando hoy día el país. Muy bien, gracias, don Fabián Jacks. Don Marcelo Silva, también sus apuntes. Mi tocayo. Sí, Marcelo Arequipa. Sí. Corregimos. No, está bien. Mi tocayo, además, colega, y de la universidad también. A ver, hay un tema que de verdad, por responsabilidad, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Si queremos evitar una madureada en el país, en el futuro, yo creo que de verdad, sinceramente, hay que tomarle la palabra al INE. ¿Por qué no ir y hacer un trabajo técnico con toda la información que tiene el INE? ¿Por qué no aprovechar la iniciativa de la transparencia de la información? ¿Por qué de entrada tenemos que generar esta suerte de escepticismo de no hay que ir al INE, no hay que revisar la información? Si más bien está haciendo todo lo contrario. A Maduro se le ha acusado mucho, incluso a sus propios aliados, México, Brasil, Colombia, de que no ha transparentado y no ha mostrado las actas. Y hasta el día de hoy no lo hace. Ok, vayamos, digamos, al ejemplo en este caso.
no se le puede acusar al INE esto de que no quiere transparentar, la información, porque el INE ha dicho, está abierto. Entonces aprovechemos el momento, tenemos alcaldes potentes en el país políticamente, tenemos comités cívicos con fuerza, y creo que todos pueden juntarse con equipos además articulados e ir al INE y revisar la información. Si la información no es la que de verdad corroboraría la realidad de lo que tiene que ser, otra es entonces la situación, ¿no? Pero mientras tanto, yo sinceramente prefiero que los problemas se resuelvan en esa vía, se atiendan en esa vía, que llevar ahora mismo a un escenario de convulsión social, que creo que es innecesario. Si no hubiera la señal de línea de apertura para revisar la información, lo entiendo, o sea, es verdad que hay que protestar y que hay que reclamar, porque una de las cosas más importantes es transparencia de la información. Y tú, Jimena, como diputada, eres una de las proyectistas, una de las proyectistas principales para pedir el tema de transparencia de la información. Exactamente. Y en este contexto, cuando se está abriendo justamente para el tema de la transparencia de la información, yo creo que hay que impulsar, de verdad. Hay que tomar la palabra y hay que hacer el trabajo, aunque sea un poco complicado, demorar, qué sé yo, pero bueno, igual yo creo que es importante hacerlo. En gran medida por un tema que creo que se cruza absolutamente con todo. Fabián también lo apuntaba. Niveles de credibilidad y de confianza. No solamente institucional, sino también gubernamental, que hoy día están en mínimos, ¿no? Los niveles de credibilidad gubernamental están en mínimos. ¿Qué haces para eso? Es decir, cualquier cosa, pero absolutamente cualquier cosa que salga desde el gobierno nacional hoy día es cuesta arriba para poder validarlo. Y la mejor forma de validar las cosas es abriéndolas, siendo transparente, no encerrándote y estableciendo una lógica, si quieres, radical y posicionándote solo en una opción y encerrándote en esa, porque esa opción radical no es democrática, no es institucional y es muy poco muy poco cuidadosa de una realidad que tenemos que, creo, cuidar todos en realidad, en general, ¿no? El segundo tema ahí que me llama igual la atención, viendo un poco así de pasada los datos del censo, es el peso específico que termina por cobrar el eje central en el país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La proyección era que Santa Cruz iba a terminar convirtiendo en el eje central poblacional para toda Bolivia. Hoy día al parecer no lo es. Hoy día es el eje central. Estaba revisando un poco algunas notas de prensa que estaban haciendo algunos juegos analíticos sobre esto. 7 de cada 10 bolivianos viven en el eje central, en el país. ¿Cómo puede ser el 56%? No, pero fíjense lo potente que es esto. O sea, digo, en términos de la proyección hacia adelante como país. Es decir, este país ya no se puede pensar solamente a partir de lo paceño o solamente a partir de lo cruceño. Se tiene que pensar en clave eje central. Digo, como imaginario hacia adelante de lo que queremos hacer como horizonte de país. Es muy potente este dato y es muy importante. Si los políticos no lo saben traducir esto de verdad, en proyección estratégica hacia adelante, otra vez se van a chocar con la realidad y otra vez se van a dejar vencer y no van a poder levantar cabeza, porque este país ha cambiado. Ya no es solamente, digamos, predominantemente más indígena campesino, digamos. Ya no lo es. Tampoco es predominantemente más cruceño, tampoco lo es. No estoy desmereciendo lo que significa Santa Cruz para el país, pero tampoco lo es. Al parecer hay una distribución en el eje central que tiene que ser cuidada, que tiene que ser trabajada y que tiene que ser proyectada. Lamentablemente creo lo que tenemos hoy día en la clase política es políticos nacionales que no piensan en clave cruceña. Se niegan además a pensar y validar la clave cruceña, ¿no? Y políticos cruceños que se niegan a validar la clave nacional, es decir, no piensan en clave nacional. No hay un puente de conexión, de comunicación entre los políticos que se asumen con liderazgo nacional hacia Santa Cruz y los de Santa Cruz que piensen en términos nacionales.
es harto y es muy bien conocido cómo los políticos cruceños más importantes de la última década no querían avanzar hacia el altiplano, hacia Occidente, simple y llanamente porque ven Santa Cruz como su espacio territorial, su feudo. No ven a Bolivia en realidad. Y lo que quieren es básicamente aislar. Es decir, una de las proyecciones que tenía Camacho era esa, básicamente, ¿no? Y eso se junta, claro, con un fenómeno más para terminar esto, que ya está retratado, es decir, la literatura lo trabaja y súper bien. Una de las autoras que trabaja harto este tema de las expulsiones de los ciudadanos de las grandes capitales hacia otros centros urbanos, es Saskia Sassen. Tiene un libro que se llama Expulsiones, básicamente. Y en ese texto ella analiza justamente este fenómeno. Las ciudades, como tal, los centros, las capitales de los departamentos, ya no pueden ofrecer condiciones de servicios básicos a los ciudadanos que quieren habitar en esos centros, en esas capitales. Y lo que hacen básicamente es expulsarlos a los centros urbanos que están próximos a esas capitales. Los expulsan porque ahora mismo en las grandes ciudades, por ejemplo, vivir en una capital como Shanghái es ultra carísimo. Entonces lo que haces es vives en un pueblo más o menos cercano de Shanghái pero trabajas en Shanghái y vives en ese otro pueblo cercano. Probablemente lo mismo está pasando en La Paz y en el Alto. Y hay un fenómeno ahí interesante también en Viacha. Estas últimas semanas se está descubriendo que hay un uso excesivo de químicos para la explotación mineral en Viacha. Eso obedece justamente también porque quizá ahí hay otro movimiento económico adicional a lo que había con las cementeras, pues en Viacha. Y por eso también, de alguna forma, quienes migran del campo y quieren vivir en el Alto, ya no viven en el Alto porque el Alto no les ofrece las condiciones adecuadas como para vivir en términos de servicios, porque básicamente, y lo sabes muy bien tú también, Fabián, el Alto vive básicamente de coparticipación tributaria. No genera recursos propios. Es imposible que pueda generar recursos propios el Alto. Tiene un problema muy grande en eso. Entonces, claro, su limitación para generar condiciones de servicios es muy grande, ¿no? Tiendo más a pensar en eso, en estos fenómenos que los quiero plantear y que los pongo ahora, y que obviamente van a hacer ruido con el tema de los escaños. Ese es otro efecto político que al detalle en la información que si el INE termina por cumplir los plazos que se está fijando, los vamos a conocer en diciembre, y ahí seguramente el debate va a ser al detalle, justo en el mapa de las circunscripciones uninominales. Justamente ahí va a ser un debate creo que es importante, es un debate que lo tenemos que llevar adelante y es un debate que espero de verdad que se pueda aplicar para la elección del 2025, porque de otra forma, otra vez la sombra, digamos, de que las elecciones no son transparentes, pueden volver. Aquí lo que hay que asegurar en el fondo del asunto es de verdad la sensación de transparencia y la apertura de la información. Mientras exista eso, por lo menos nos quedará algo de duda de vamos a verificar eso, y si es real, bueno, ok, trabajamos con eso. Si no es real, bueno, entonces vemos los otros mecanismos que se tienen que aplicar para sancionar a quien tenga que sancionarse y reconducir los procesos, ¿no? Gracias. Muchas gracias a Marcelo Arequipa. Vamos a darle la palabra también ahora a Jimena Costa para que pueda dar cuenta de los últimos detalles acerca del primer punto. Adelante. Gracias, José Luis. Acaba de decir Marcelo algo que me parece absolutamente clave para entender el proceso. En lugar de transparencia, Marcelo, dices sensación de transparencia. Y creo que eso es lo que hace el gobierno. Tratar de decir, vengan, miren, estamos abiertos a que vengan los alcaldes y los gobernadores. Igual que el Tribunal Supremo Electoral decía, vengan, está abierto el padrón. Y ni siquiera estoy hablando de Jacen Teufel, estoy partiendo del propio Salvador Romero, que decía, vengan, el que quiera puede mirar el padrón. Claro, mirar porcentajes, estadísticas, pero no el padrón. Nunca se ha podido hacer un cruce con los datos al interior del padrón. Yo me pregunto, si va un alcalde, ¿le van a mostrar igual porcentajes? ¿Qué va a hacer? ¿Revisar boletas una por una? No. Pero ha dicho no, boleta por boleta. Claro, pero ¿cuál es la confianza que tú tienes en que esas boletas
sean las únicas que existen, que hayan sido llenadas adecuadamente, que se haya capacitado adecuadamente al personal que ha llevado adelante el censo. Es que, al igual que tú, yo estoy en la universidad y hemos tenido muchos estudiantes que han sido empadronadores, y a todos les has preguntado, seguro igual que yo, cómo les ha ido, y comenta el resultado. Como han habido algunos que sabían lo que tenían que hacer y les tocaban un manzano de casas en un barrio, en una ladera donde tenían 20 familias, a otros les ha tocado un manzano que tenía 4 edificios y tenían que hacer el levantamiento de información de 80 familias. ¿Acaso no lo sabemos, Marcelo? Entonces se da la sensación de transparencia. Y por eso es tan difícil hablar de datos concretos, tanto en términos de lo que es el Ceresi, de lo que es el CEGIP, de lo que es el Padrón y de lo que hace el INE. Inclusive, para sacar el índice de inflación, han manipulado de tal manera la canasta familiar que ni siquiera eso ya, obvio, va a reflejar la inflación que tenemos cada mes. Hay manipulación institucional, por supuesto que la hay, y hay una falta de transparencia. Tal vez nos dan la sensación de transparencia, pero yo no creo que haya transparencia. Pero algunas cosas muestran. Por ejemplo, tengo un cuadrito de las últimas elecciones presidenciales, tomados todos los datos hasta el último, de la página oficial del Tribunal Supremo Electoral, que si ustedes entran van a encontrar ahí todos los resultados electorales. ¿Qué he hecho yo? Muy sencillo. He visto el número total de inscritos por cada circunscripción a nivel nacional y he visto la distorsión que hay en cada uno de los departamentos. Quiero compartirles un poquito esto. Si es aburrido escuchar las cifras, lo sé, pero para que en cada departamento tengan una idea. En Chuquisaca, en la circunscripción 1 hay 109,000 inscritos, en la 5, 43,600. En La Paz, en la circunscripción 10 hay 191,000 inscritos, en la 15 hay 74,000. Cochabamba, en la 22 hay 186,000 inscritos, en la 25 hay 93,000. En Oruro hay 115,000 en la 30 y 51,000 en la 32. En Potosí, 91,000 inscritos en la 33, 44,000 en la 35. En Tarija, 107,000 en la 40, 75,000 en la 42. Santa Cruz, que no hay tanta distorsión en Santa Cruz, hay 100,000 en la circunscripción 53 y 154,000 en la 57. Y por último, Beni y Pando. En Beni, en la 58 hay 87,000 y en la 59 45,000. En Pando, en las 62 hay 46,000 y en las 63 23,000. En el peor de los casos, como en el de Pando, es la mitad. No puede ser perfecta la distribución porque estamos hablando de población y donde se asienta, pero las distorsiones son de hasta 3 veces en algún caso. Y eso es inaceptable. Inaceptable. Tiene que hacerse nuevos mapas en los departamentos, como ya hemos mencionado, para corregir estas muy graves distorsiones al margen de la redistribución de escaños. Si se distribuye, se le da uno a Santa Cruz, se le quita uno a algún otro lugar. Lo que va a querer el Tribunal Supremo, que siempre va por la sencilla, va a ser se rehace el mapa en esos 2 departamentos. No lo acepten, ciudadanos. Tenemos que exigir que se redibujen los mapas de las circunscripciones uninominales al interior de cada departamento, en todos los departamentos, porque hay una manipulación que hace que los grandes centros urbanos estemos gravemente subrepresentados en la Asamblea Legislativa. Pasa peor todavía en las departamentales, pero ese no es tema
de este programa. El otro punto que lo dejé pendiente para comentarlo con ustedes, porque he escuchado antes del censo que en Chuquisaca no querían censo porque iban a perder escaños. Hasta creo que en Potosí. Sin embargo, en Santa Cruz todos se rasgan las vestiduras porque quieren 1 o 2 escaños más. No tiene importancia alguna, debo decirles, el número, el tamaño de la brigada, sino la calidad de los representantes. Yo he hecho un estudio de 18 meses. José Luis, que cubre la Plaza Murillo, sabe que he estado molestando, pero marras, hasta que se publique cada mes la lista de ausencias, faltas, licencias y bajas médicas de los diputados para hacer un diagnóstico de la Cámara en esos 18 meses. El resultado muestra, para poner el ejemplo de los que tanto quieren más escaños, Santa Cruz, por ejemplo, que los más faltones son del departamento de Santa Cruz. Quieren más escaños y los cruceños no quieren venir a trabajar a La Paz. Se inventan cualquier razón y como el Estado le da a cada diputado 3 pasajes para que vayan a su región 3 veces al mes y se queden de paso una semana que nos obligaban a habilitar al suplente, sigue la misma norma. En resumen, vienen a trabajar 9 días a La Paz, 3 días de miércoles o de martes a jueves, y luego están en su región. ¿Qué hacen cuando están esos 9 días en La Paz? Algunos llegan muy poquito y solo llegan a hacer conferencia de prensa a Plaza Murillo para tener presencia en el debate político, pero no en el legislativo. El ejemplo más trágico es Eric Morón, actual senador por Creemos. Tenía el 19.6% de asistencia en 18 meses. Y además, para quien quiera, porque me gusta hablar de transparencia, les digo que tengo el CD fecha por fecha entregado por la Secretaría General con estos datos. No es algo que yo me haya inventado. Eric Morón ha asistido el 19.6% de las veces, es decir, 23 sesiones de 117. Y ahora es senador. Estimado Fabián, como diputado era ultra, el más faltón, y ahora es senador. Entonces yo les digo, veamos la calidad. Hay que exigirle a los partidos, que son los que preparan las listas, y además las listas son cerradas y bloqueadas, no podemos opinar. Antes de optar por un candidato, revisen listas, googleenlos, vean cuántos procesos penales tienen. Si pegan a su mujer o no le dan la pensión a los hijos, hay que averiguar para obligar a los partidos que pongan mejor calidad de gente, que la tienen seguro en sus partidos, y no a los más yuncus, obsecuentes, obedientes, amarrahuatos. A esos los ponen en las listas. Y generalmente son obedientes, obsecuentes y yuncus porque son mediocres, porque no pueden tener un trabajo por sus propias capacidades, necesitan tirarle el saco a algún político. Así que revisen. En la lista de Santa Cruz es el porcentaje menor de asistencia en promedio de todas las brigadas. 44%, tengo aquí a Eddie Cabrera, 38%, Alcides Gallardo, 45%, Tomás Monasterios, pero en general asisten menos. Entonces, por favor, si tienen 1 o más escaños, no es el punto. Es elijan mejor a los representantes que vengan a hacer gestión legislativa y no esperar la hora de la cena. El otro extremo, uno revisa, por ejemplo, Chuquisaca en este mismo informe, y había diputados con asistencia del 97%. En 18 meses alguna vez se han enfermado y no han ido, digamos, pero 97.5% de asistencia. Les pongo el ejemplo de un caballero del MAS, pero que era un señor con el que daba gusto conversar. 97.5% de asistencia. Yo no lo oí hablar nunca. Entonces, contrasté la asistencia con la participación en las sesiones, que sale publicada en los redactores anuales. Cada día se graba la sesión y luego la transcriben.
Este señor tenía el 97,5% de asistencia y en 36 meses, del 1 de enero del 2015 a septiembre del 2018, intervino 5 veces. 3 de ellas voto nominal para argumentar el voto. Entonces, ¿qué diferencia hace si asisten todas las sesiones? Igual no participan. Es el mismo problema del faltón de Morón en Santa Cruz, con el que asistía siempre don Francisco Cuéllar, si igual no participaban. Lo que tenemos que ver en el Parlamento, ciudadanos, es que elijamos a la mejor gente y no solamente a los que te ofrezcan lo que te guste escuchar o los que repartan prebenda o quién sabe qué, ganan votos, pero no tienen idea de qué hacer cuando están allá adentro y ni siquiera participan, ni siquiera leen las leyes que se están tratando, que la mayoría se hacen en el Ejecutivo. Así que la redistribución de escaños para mí es un falso debate. Es un absolutamente falso debate. Deberían reflexionar gobernadores y alcaldes sobre por qué la gente migra. ¿Qué están haciendo tan mal que la gente se ve obligada a migrar a otra parte, a Santa Cruz, a Buenos Aires o a Madrid? Y además, el que tengan un escaño más o 2, o que no les quiten uno, no va a darle razones a la población para que se quede en esa circunscripción. No se van a resolver los problemas de falta de oportunidades, de pobreza, de desempleo, porque tengan más diputados. Entonces, eso es un falso debate. Lo importante aquí es ver que se rehagan los mapas, primero, y segundo, estimados ciudadanos, para que no nos madureen. El Marcelo decía, para evitar la madureada, hay que asistir a la invitación del INE y ver lo que han hecho. Que no se va a cambiar lo que han hecho. No van a cambiar el resultado si revisa algún alcalde, ¿no? Entonces, para mí, para evitar la madureada, ¿qué hay que hacer? Como nos organizamos en la crisis del 2019, sin liderazgo, sin un caudillo, sin partido, para cuidar la democracia, debemos organizarnos para hacer el control electoral. Igual no va a haber una batuta que guíe la orquesta, pero necesitamos organizarnos para el control electoral, porque de no haber sido que María Corina Machado ha sido capaz de presentarle al mundo el 84% casi de las actas oficiales del día de la votación, para el día de hoy, un mes después, Maduro estaría oleado y sacramentado como el presidente ganador, con un papelito que sacó el Amoroso después de la elección. Necesitamos tener actas y pruebas de cada una de las mesas para que los resultados de la próxima elección sean creíbles y no como el censo que estamos discutiendo. Muy bien, muchas gracias también a la señora Jimena Costa. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Vamos a solicitarle a nuestros invitados especiales este fin de semana acelerar el tiempo de participación, reducir su tiempo, por favor, tomando en cuenta que ha sido bastante amplio, ¿no?, el primer punto, y obviamente con motivos y con razones. El segundo punto tiene que ver con el nivel de conflictividad en el país. Puede incrementarse ese nivel de conflictividad a raíz de algunos anuncios que se han realizado la siguiente semana. Ya hubo en días previos también situaciones muy complicadas con la acción del transporte pesado, la siguiente semana gremiales, incluso elementos de organizaciones políticas haciendo referencia también a medidas de presión por el tema económico. Incluso ya hay planteamientos de que renuncie, por ejemplo, el presidente Luis Arce. ¿En qué medida esto puede evolucionar, puede generar conflictividad, mayor conflictividad? Don Fabián Jaxi, iniciando. Bueno, estamos en Bolivia, así que va a haber conflictividad, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, y estamos en vísperas de octubre, ¿no? O sea, es el mes de la conflictividad, pero además se están juntando bombas, ¿no?, que se están acumulando y que van a empezar a estallar por todo lado, y probablemente sea en octubre. Una de ellas es esta querella interna entre Evo y Lucho,
¿no? La política boliviana, por ausencia de Corinas Machados en Bolivia, se ha reducido la política boliviana a Evo y Lucho, ¿no? Es una pena, tan devaluado está el sistema político que no hay más actores políticos en este país. Son los dos que marcan la agenda, los titulares, determinan qué es lo que va a pasar y son los que van a gatillar una de las bombitas que va a empezar a estallar en las calles, ¿no? Ya hay anuncios de guerras, del congresos van, congresos vienen, referéndums ya no van, pero inhabilitaciones vienen. Entonces, ahí está la querella que va a marcar uno de los niveles de conflictividad que va a ser gravitante hasta fin de año, ¿no? Esta conflictividad va a ser distraída nada más el 1 de diciembre por las elecciones judiciales, que habrá que ver en qué marco y en qué contexto de conflictividad se llevan a cabo finalmente esas elecciones, que para mí, una vez más, son un desperdicio de plata y de todo, pero bueno, peor en un contexto donde vamos a estar entre estallidos de bombas aquí, bombas allá, y encima elecciones judiciales. Realmente no preveo ningún éxito en esas elecciones. Si las anteriores dos versiones han tenido el resultado que tiene, este va a ser peor. Pero bueno, ahí hay un tema importante, sin duda, porque va a ser la oportunidad, además, si va a haber esas elecciones judiciales en el contexto que tenemos, va a ser la oportunidad para poner a prueba dos cosas fundamentales: padrón electoral y censo, ¿no? Ese va a ser el momento importante. No esperemos al 2025 para estar trasnochándonos con que el padrón dice 100.000 votantes y el elemento del censo en edad de votar, en edad de votar es 50.000, o sea, ahí no cuadran, pues. Y creo que institutos de investigación, universidades, ¿no? Están flojitos en los análisis. No son los llamados también a hacer investigaciones, a pronunciarse, a analizar las cifras, los datos, los alcaldes, los gobernadores. Creo que es el momento de contrastar, no digo validar porque no valida, el censo no valida el padrón y el padrón va a ser validado por... Pero sí se puede contrastar, claro. Y este es el momento importante, es casi una prueba de fuego para lo que va a ser finalmente la consistencia de este padrón y las pruebas de cómo nos puede ir con posibles controles electorales y que yo creo que podría ser un globito de ensayo siempre y cuando lleguemos a las elecciones judiciales más o menos en paz, que tengo mis dudas. Segundo nivel de conflictividad que está abriéndose cada vez con mayor efectividad, dado ya el fracaso de haber utilizado una iniciativa de referéndum para que con esa iniciativa política el presidente hubiera mareado un poquito la perdiz de la crisis económica, hubiera superado la distracción y finalmente todos nos hubiéramos preocupado del referéndum. Ya no hay eso y por tanto yo creo que se va a gatillar con mucha mayor fuerza todavía la temática que tiene que ver con falta de dólares y falta de carburantes. La falta de dólares ya es crítica, es decir, hemos llegado ya a un corralito de dólares, ¿no? Del que nadie habla y todos estamos sufriendo. Es tan grave lo que está sucediendo que ya no tienes medicamentos esenciales. No estoy hablando de artículos de lujo, de cosas que por ahí pueden pasar, pues, ¿no? Que ya no importen. Licuadoras, ya ni modo, ¿no? Podemos vivir sin licuadoras. Pero ya la cosa está empezándose a notar en artículos de primera necesidad, inclusive del mercado, ¿no? Las papas y las cebollas, ¿no? Aunque algún ministro dice que no se compran en dólares, pero llegan, pues, ¿no? Gracias a los dólares. Entonces, todo está cruzándose con los famosos dólares, es decir, los Washingtons habían sido, pues, poderosos, ¿no? Entonces nos está complicando la vida. Ese va a ser un nivel de conflictividad. Creo que el gobierno se le está acabando los mecanismos distractivos, ¿no? Tal vez la política fuera el único que queda, las bombitas y las querellas en las calles, que si yo puede seguirnos distrayendo ante la calamidad de la crisis económica que se nos viene encima. Ese puede ser otro factor detonante, gravitante del tema.
Y bueno, como a Jimena dice que los escaños no son importantes, sin embargo, lamentablemente, te voy a decir que va a ser un factor de conflictividad, ¿no? Porque ¿a quién le interesa? Pues ¿quiénes son los que finalmente se van a preocupar? La gente no sale a marchar por el diputado uninominal, por un escaño más, no. ¿Quién va a sacar la gente a las calles? A los que les interesa este tema, que son pegas. Un escaño es pega para el partido. Es obviamente posibilidades de influencia política. Es el imaginario de nuestra clase política y se mueven en ese código, ¿no? Así que yo tengo que tener un curul más y yo no puedo perder uno. El dato del censo va a ayudar a desinflar. En la medida en que ya no hay nada que hacer, el dato del censo es ese, va a desinflar estas expectativas porque el censo anuló ya, ¿no? Santa Cruz ya no tiene condiciones para estar reclamando nada porque el dato del censo quedó claro. Pero eso no quiere decir que no haya conflictividad, ¿no? Porque de todas maneras van a decir, no, un ratito. Van a insistir nomás pues en que Santa Cruz somos 4 millones y por tanto tenemos de tener 3 diputados más, ¿no? Y seguramente los partidos políticos de oposición, de oficialismo, sí les interesa esto, porque están mirando la bancadita, ¿no? Porque nuestra política de oposición y de oficialismo están siempre pensando en la bancadita que quieren lograr, y yo estoy seguro que los de oposición están pensando en la misma lógica. El país les interesa un poquito, ¿no? Pero como está tan cerca la elección, puede ser un factor de conflictividad, lamentablemente, este tema que nos ha provocado con el censo. Así que tenemos los próximos 3 meses, hasta octubre por lo menos, ver que el nivel de conflictividad se va a incrementar por este trasfondo político y porque ya estamos pues en un año electoral donde ahorita todo vale y claro, la disputa cada vez va a ser más virulenta entre los que están ausentes y los que están muy lejanos de tener alguna perspectiva política, porque todos quieren ser protagonistas y claro, el protagonismo puede ser penoso en la calle. Vamos a verlos, a varios candidatos, ¿no? Haciendo bombitas o lanzando bombitas, porque ya estamos en un año electoral y ya sabemos cómo se comporta los actores políticos cuando sacan todos sus demonios precisamente en año electoral. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jackson. ¿Qué dice Marcelo Arequipa en este segundo punto del programa? El nivel de conflictividad. Año electoral sin duda también, signado además por un escenario de polarización muy fuerte, porque básicamente cualquier cosa que se habla en el país siempre está como que señalado de ¿estás a favor o estás en contra? ¿No? Cualquier cosa. Cualquier tema que hables, incluso en la misma casa, en la misma mesa, es ¿estás a favor o estás en contra? Es decir, ya es una posición intransigente de no tomar ni siquiera, digamos, un matiz en el medio entre las dos cosas. Y eso obviamente se le suma a lo que hablábamos hace rato, los niveles de credibilidad gubernamental que no son los mejores, más polarización, obviamente, ahí hay un escenario de caldo de cultivo perfecto para algo que yo lo divido, digamos, en 2 dimensiones. Una es la dimensión, digamos, meramente de la clase política y la otra es, digamos, una dimensión más social. En la dimensión donde está ubicada, digamos, la clase política, obviamente ahí hay una agenda en este clima electoral que vivimos, una agenda que, por un lado, está empujando a no llegar a las elecciones judiciales de diciembre. Es decir, buscar el acortamiento de mandato. Ya han habido anuncios además, ¿no? De pedimos que el presidente Luis Arce convoque elecciones lo más pronto posible. Eso ha venido desde el levismo, pero también desde la extrema derecha. Y eso está registrado. Los ubico a la extrema derecha, los señores del búnker, por ejemplo. Lo han dicho textual. Queremos que Luis Arce convoque elecciones. Eso es acortamiento de mandato, no se puede entender de otra forma más, ¿no? Ahí hay una sintonía, por eso decía. Pero hay otra agenda que está en el medio de políticos de oposición que están esperando que termine el mandato, este mandato del presidente Luis Arce, y que la pelea interna los desgaste tanto, pero tanto, que los dos terminen realmente en la lona y ellos poder ganar. El viernes pasado, el señor Reyes Villa anuncia
la compra de 90 equipos para registro biométrico para su propio partido político. O sea, esto ya es, digamos, un anuncio ya electoral igual. 90 equipos, él los va a comprar 90 equipos de registro biométrico para su registro de su militancia y para poder consolidarse como un partido con proyección nacional. Entonces, que esté fuera del escenario electoral, mentira, está dentro del escenario electoral. Que los otros precandidatos como Samuel, Tuto, el mismo señor Cuellar, el rector de la Gabriela René Moreno, no lo estén atacando, mentira también. Lo están atacando y duramente y ferozmente porque necesitan bajarlo a su mismo nivel de expectativa de voto. Porque ahora mismo Manfred es el que tiene mayor expectativa de voto. Entonces necesitan bajarlo y lo están atacando dura y ferozmente. Entonces hay una agenda ahí entre querer que no se llegue a la elección judicial, adelantarle las elecciones, y otros que más bien sí esperan, pero con la perspectiva de poder ganar en la medida en la que se desgaste demasiado este gobierno. Los conflictos políticos, obviamente, ahí sumaría uno más en la interna del MAS, que creo que lo pueda terminar por afectar al levismo en la medida en la que decida por algo. En octubre, a finales de octubre, se decide, ¿no es cierto?, la renovación o la elección, de las directivas, tanto en diputados como en senadores. Hipótesis. Yo no creo que Evo Morales lo renueve a Andrónico Rodríguez, porque Andrónico Rodríguez está haciendo demasiada sombra últimamente. Y todos sabemos bien que Evo Morales lo último que acepta es que alguien le haga sombra. No creo que lo renueve y más bien, hipótesis, creo que va a optar por Leonardo Loza, por alguien con similares características y que no necesariamente le represente una imagen de superación a él mismo dentro de su sector social. Ahí también hay otra pelea, ojo. Creo que ahí realmente hay otra discusión que no es menor, que es importante. Por eso esa renovación, sobre todo en la Cámara de Senadores, creo que es importante. Ahora, pasa al otro lado. O sea, mientras los políticos están sintonizando un poco esa discusión en esa dimensión, lo social viene muy unido a todos los conflictos económicos, ¿no? Y esa palabra que se escucha mucho, que ya está instalada en la sociedad, de crisis económica. ¿En qué se traduce la crisis económica? El dólar, el combustible y los precios de los productos. Si se fijan, cada tema afecta a un segmento poblacional distinto. El dólar afecta a los grandes empresarios, afecta a algunos importadores, pero no afecta a los sectores más pobres. No llega. El combustible afecta a sectores empresariales, pero también afecta a sectores populares. Transporte pesado, por ejemplo, afecta. Y los precios de los productos sí afecta a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables. Entonces, si nos fijamos un poco el esqueleto de lo que significa, digamos, la crisis económica en este país hoy día y cuál es su derivación y en qué dimensiones, en qué segmentos, está, hoy día mismo eso está permeando en todo el nivel de las clases sociales o de los estratos sociales, como lo quieran llamar, en este país. Y eso sí es muy volátil también, porque eso se puede juntar con los problemas luego políticos que tenemos en el país, y como decía Fabián, yo creo que sí, es decir, se van activando varias cosas en estos meses, y la verdad, incluso yo diría que fines de septiembre va a ser bastante complicado. Octubre obviamente va a ser un mes bastante complicado, muy complejo, y el escenario conflictivo creo que más bien da para una perspectiva creciente, no decreciente, ¿no? Eso es un poco en la mezcla entre no hay tranquilidad hoy en el mundo de la política, de lo político, no hay tranquilidad, y tampoco hay tranquilidad hoy día, y hay preocupación, y hay mucha expectativa, creo, en el mundo de lo social, con el tema de lo que estamos un poco hablando ahorita, de lo que significa la crisis económica. Muy bien, muchas gracias. También le damos a Marcelo Arequipa. Para finalizar este segundo punto, tiene la palabra Jimena Costa. Gracias, José Luis. Lo primero que quiero decir, y fuerte, yo me opongo al recorte de mandato, a que se adelanten las elecciones.
no solamente por una vocación democrática que debe cumplir el mandato, sino por razones absolutamente pragmáticas, estimados ciudadanos. Renuncia a Arce y se queda a cargo David Choquehuanca. David Choquehuanca, que en múltiples discursos ha dado amplias muestras de un racismo terrible en un país plurimulti, y eso es muy complicado. Una visión profusamente aymarista, andinista, que no expresa la diversidad nacional, y ni siquiera muchos de los paseños que somos de la zona aymara del país. Creo que es peligroso cuando un gobernante no solo no tiene una visión nacional, sino que no cree en ella y se opone a ella. Entonces, creo yo que sería un riesgo. Renuncian ambos, se van Arce y Choquehuanca. Quedaríamos en manos de Andrónico, evista. ¿Saben lo que implica eso? Si no lo dejaba gobernar a Arce el primer año, imagínense si entra Andrónico, aunque sea por 3 meses, Evo Morales toma de nuevo el control del país. Y me parece tremendamente peligroso por todo lo que implica y por todo lo que hemos vivido al punto de la crisis de 2019 y su necesidad de renunciar porque ya nadie lo quería ver. Esas personas que hoy están diciendo estábamos mejor con Evo, yo quisiera que la piensen, porque había más recursos en ese periodo, pero no tenía que ver con Evo, con Arce, tenía que ver con las condiciones económicas. Se acabó el gas, queridos míos, y ahora hay menos ingresos en el Estado. Evo Morales, sin tanto recurso, habría que ver qué clase de presidente hubiera sido, pero me parece muy peligroso Andrónico con Evo detrás de Consueta. Y si renunciara Andrónico también, porque no quiere tanta presión o por cualquier razón, quedamos en manos de Huaytari, con denuncia de estar contratando menores de edad para hacer tríos. Es decir, lo mejor que nos puede pasar es que se cumplan los procesos constitucionales y vayamos a elecciones el próximo año. El querer adelantar elecciones para querer llamar a protagonismo mediático, yo creo que nos hace daño. En lugar de orientar a la oposición, la confunden. Además, de veras me preocupa que el gobierno de Arce pueda llegar a la elección del próximo año, pero no porque le pidan renuncia, recorte o que adelante elecciones, sino porque el propio presidente quiera tirar la toalla y borrarse del planeta o irse al menos a Jamaica, porque la situación no debe ser nada fácil para el gobierno nacional. Tenemos una situación de conflictos permanentes con 2 de los sectores más fuertes que hay en el país, como son los transportistas y los gremiales. Importancia en su peso y en su número. Tenemos otra serie de conflictos, son más de un centenar de conflictos mensuales, según el reporte de conflictos de la Fundación UNIR, que es serio. En julio eran 106 conflictos, han habido meses que eran más de 120 conflictos nuevos mensuales. Así que la situación de ingobernabilidad avanza. Creo yo, Marcelo, que la escasez de dólares afecta tremendamente a los pequeños emprendedores, empresarios, y llamémosle por su nombre, contrabandistas. ¿De qué vive esa gente? Se encuentra un nicho en el mercado porque el Estado no da condiciones de generación de empleo para que la gente trabaje. Entonces, ¿qué hacen? Lo que tienen que hacer, se buscan la vida. Y para traer productos, aunque fuese del Perú, necesitan dólares. Entonces no solamente se afectan los grandes empresarios que se debilita al pequeño empresario con su proyectito familiar que ya no puede importar de China las cositas que tenía para vender en un puestito de una esquina. Afecta a todos. Pero además de no haber dólares y de no haber carburantes, hablan todavía de industrialización. Yo quiero saber con qué gas van a hacer funcionar las plantas que se inventan. Es una burla, es un gobierno que ha perdido completamente la brújula y que hasta me pregunto yo si es el presidente, si está gobernando Luis Arce.
En su primer año yo le decía el presidente aparente, porque Evo Morales estaba dando todos los lineamientos desde Cochabamba, desde el trópico, hasta que decidió librarse de la influencia de Evo Morales y se partió el MAS. Pero ahora pareciera que no sé si es el Hugo Moldis, la embajada de Cuba, pero no me da la impresión de verlo un hombre seguro de lo que va a hacer. Puro discurso y el socialismo, pero ¿qué tal si renuncia porque ya no soporta y tira la toalla? Es preocupante. Lo más preocupante es al frente el sistema de partidos y la oposición. Porque si uno viera al frente una alternativa interesante, algo nuevo, distinto, que tenga la capacidad de llegar a gente de la oposición como a gente del oficialismo, te daría un poco de calma, ¿no? De paz, de decir, bueno, esto ya cumplió su ciclo, el ciclo del MAS se acabó, el uno o el otro ya no ganan con el voto popular, pero al frente hay ¿no? O esta, que son interesantes, que están pensando en un modelo distinto, pero no lo vemos. Actualmente, de 12 organizaciones políticas con sigla vigente, solo 6 están habilitadas para presentar candidatos. Y ahí no está el MAS. Entonces ahí vemos un Tribunal Supremo Electoral al servicio del Ejecutivo, que sigue ampliando plazo, creo que por 6ª vez, para que el MAS logre salvar su sigla, que habrá que ver qué hacen, ¿no? Pero quedan 6, que son Unidad Nacional, el Movimiento Demócrata Social, el FRI, vayamos por nombres, Samuel Doria Medina, Rubén Costas y Carlos Mesa, si siguen en alianza con el FRI, tengo entendido que no hay ruptura. Una nueva sigla, Nueva Generación Patriótica, que todavía no la conocemos, y el movimiento Tercer Sistema de Patsy y UCS de Johnny Fernández. Yo me imagino que si no se salva la sigla del MAS, con una de esas siglas de Patsy o de Johnny Fernández va a ir o Arce o Evo. Me imagino que la otra será para el Manfred, que también lo veo más cerca de Arce que de la oposición. Y los otros de la oposición tienen 3 siglas para articularse. ¿Qué están haciendo? Están peleando que qué van a hacer, que si el programa, que si quién va, o no hacen nada. Ha habido una reunión en Washington y mientras tanto hay montones de opositores que salen, que quieren ser candidatos. No tienen sigla, no pueden. No puedes ser candidato si no tienes sigla. Es una danza vergonzosa y calamitosa. La oposición debería estar trabajando en una articulación seria que le ofrezca algo atractivo al país frente al MAS. El MAS es una vergüenza y la oposición es otra. Entonces, cierro solamente pensando que el MAS se puede unir. Llegado el momento de perder el poder, los podemos ver juntos, a todos de la mano. Pero la oposición no tiene esa sensatez y responsabilidad. Así que nuevamente va a ser el ciudadano el que va a tener que unificar con el voto, pero sinceramente creo que es la hora en que la oposición dé certidumbres en vez de estar en esos coqueteos ridículos, diría yo, de no tomar decisiones respecto a lo que van a hacer el próximo año. Ya estamos muy cerquita, alianzas es en febrero, si no me falla la memoria. Bueno, 5 meses es nada. Así que mi mensaje va sobre todo para las oposiciones. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Jimena Costa. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, 3 minutos. Simplemente nos restan por participación. Por favor, hacer referencia a lo que supone el referéndum, que al parecer ya definitivamente no se va a llevar adelante por decisión del Tribunal Constitucional, que ha observado, ha declarado improcedente las preguntas que han sido enviadas desde el Ejecutivo y que debía, por lo menos hasta este fin de semana, dar cuenta de un lanzamiento, de una convocatoria al referéndum, incluidos los tiempos. Ya difícilmente esto va a prosperar. ¿Qué dice en este último punto don Fabián Jaksic? 3 minutos, por favor. Bueno, es triste para don Luis Arce Catacora, es decir, un elemento más de su fragilidad, de su desubicación. Yo creo que ha sido un infantilismo político el haber lanzado una iniciativa que no ha podido ser sostenida.
lo peor que puedes lanzar son iniciativas políticas que las mismas fracasen en el intento, además, y en el gran desafío que tenía, que ese referéndum ordene y ayude al gobierno a superar su crisis política que se le viene encima. Además de este cuadro de fragilidad, de incredulidad, de falta de credibilidad más bien del gobierno, se suma la crisis política. Esta es una derrota política de envergadura, porque el referéndum pretendía solucionarle varios de sus problemas, especialmente de oxigenación. Se quedó sin oxígeno político el gobierno, y eso en momentos en el que estamos entrando a una coyuntura tan conflictiva es muy grave, ¿no? Don Luis Arce Catacora tendrá que ver quién paga el plato roto de este error, de esta deficiencia. Habrá que ver si el gobierno se dio cuenta en algún momento de que esto no prospera, ha activado para que esto definitivamente no prospere. Sea cual sea la motivación, definitivamente es un daño político severo que ha sufrido el gobierno con esta iniciativa, que nació muerta en el fondo, por las características que tenía, la manera como se hicieron las preguntas, no sé, es un grado de improvisación, de infantilismo político extremo. Y claro, mínimamente, para curarse en sano, un presidente que está con semejante nivel de baja credibilidad en todo lo que hace, mínimamente tendrá que ajustar cuentas en su gabinete. Es decir, en cualquier país del mundo, para que se salve el presidente, tienen que caer los delfines, y aquí hay varios, ¿no? Habría que ver quién ha sido el mozalbete irresponsable que lo ha convencido a don Luis Arce Catacora de lanzar semejante iniciativa, ¿no? Ahí hay operadores políticos, etcétera, pero hay autoridades que se la han jugado. Entiendo, el ministro Lima está a la cabeza, ¿no? Porque es el que ha dado la cara, finalmente, por el referéndum. Si don Luis Arce Catacora tiene alguito de todavía de racionalidad política, lo primero que debería hacer es destituir a su ministro de Justicia, por alguien que pague pues el costo político de una medida como esta, de un fracaso como este, que va a tener consecuencias, por supuesto, en la imagen del presidente, en la imagen de un gobierno que ha sido incapaz de sostener su iniciativa política, que en algunos casos han destacado, ¿no? Por bien, don Luis Arce Catacora hace algo, y claro, cuando hace algo re mal, realmente es terrible pues la consecuencia que esto puede significar para la imagen ya altamente deteriorada del gobierno. Muy bien, muchas gracias, don Fabián Jaksic. ¿Qué dice en este último punto don Marcelo Arequipa, el tema del referéndum? A ver, hace rato hablábamos, y bueno, por lo menos yo me refería al tema de la conflictividad, pero dividido entre lo político y lo económico. Este tema del referéndum obviamente forma parte del paquete, digamos, político, en realidad. Entonces, quizá más bien esta es una lección. O sea, ya la salida no es por ahí, es decir, la salida no es por la política, la salida es por la economía, por administrar más bien, y por volver a una agenda que se había visto hace un par de semanas atrás, de reunión del presidente Luis Arce con el sector económico productivo privado, y reunión con el sector agropecuario. ¿Qué salió de esas reuniones como consenso, digamos, como medidas que se tenían que empezar a aplicar? Varias de esas medidas, recuerdo, medidas que no eran de shock. Ninguna de esas que acordaron con empresarios y acordaron con agropecuarios tenían que ver con medidas de shock. De hecho, se bajó esa iniciativa de la COP del tema del control de las divisas. Se la bajó y se puso más bien sobre la mesa otras medidas que entiendo son más progresivas en términos económicos y no tanto de shock. Creo que esto más bien el gobierno debía tomarlo como lección. Es decir, hay que volver más bien a esa agenda. Hay que darles respuesta a la gente en relación a ese tema de los problemas económicos que vivimos. Y abandonar o hacer a un lado, si quieren, los problemas políticos, porque eso realmente la gente en el fondo, más allá del círculo rojo, no es que realmente esté dentro de sus máximas preocupaciones. Igual que las elecciones judiciales, que sí se tienen que realizar, pero igual que eso, probablemente no está dentro de la preocupación de la gente. Y creo que ahí es donde en realidad necesita volver a conectar con los
problemas más importantes de las personas, a partir incluso de lo del censo, porque el censo te va a arrojar resultados al detalle de necesidades básicas, por ejemplo. Te va a arrojar resultados claves que tienen que ver con planificación hacia adelante. Probablemente ya no lo esté, pero por lo menos te va a dar algunas pistas para eso. Entonces, creo que la agenda, una vez constituido este punto de inflexión con el tema del referéndum que se ha caído, ya no debería ser política, sino más bien debería ser fundamentalmente económica. Muy bien, muchas gracias a Marcelo Arequipa. Finalmente, Jimena Costa en este último punto del programa. Adelante, Gracias, 3 minutos. José Luis. Yo voy a especular, porque no hay otra manera de saber qué piensan y por qué piensan. Más que analizar, voy a especular partiendo del siguiente criterio. Yo no creo que hayan lanzado la medida del referéndum como algo esencialmente distractivo en un muy mal momento económico y político, sino más bien un intento de recuperar algo de apoyo. El presidente está muy golpeado. El presidente no solamente ha perdido el apoyo del MAS como estructura, tiene una parte de los dirigentes porque están muy bien prebendalizados, pero no cuenta con el apoyo masivo de la sociedad de ninguna manera. Está en un muy mal momento en términos de apoyo. Y creo que han tratado con esta idea de devolverle la decisión al pueblo, de mejorar un poco su imagen, de que la gente valore, que les pregunte. Y creo que le ha salido muy mal el intento, si es que ha sido así. Pero hay dos posibles salidas, decía yo. Una es la distractiva, y creo que no era ese el objetivo. Y la otra es pensar que ya no tiene el control de ese Tribunal Constitucional Plurinacional. Que en realidad el grupo de los prorrogados son unos équises, no son ya magistrados. El día que terminaron sus funciones, han pasado a ser un grupo de amigos. No hay ninguna atribución ni competencia en ninguna norma que les permita tomar una decisión que les permita quedarse en el cargo. No existe. Entonces eso de la autoprórroga es un cuento. Es como que yo ahorita diga, vos también has sido diputado. Diremos, a partir de hoy día somos diputados. Queremos seguir siendo y somos. Ya no, ellos ya no son magistrados. ¿Quién les ha dado existencia y reconocido el rol de magistrados? Ha sido el Ejecutivo. Cualquier decisión que tomaba un grupo de amigos decían, no, es que es vinculante, de cumplimiento obligatorio. Ya no son magistrados, no importa. La ley dice cumplimiento obligatorio. Entonces han utilizado a un grupo de amigos que seguramente están recibiendo muchas cosas a cambio para validar sus decisiones, acciones en diferentes cosas, ¿no? Y me pregunto, ¿será que ahora ya no les obedecen los prorrogados? Y ahí entro al análisis de las preguntas. Una de las preguntas era para sellar lo que ya está muy claro para todos. Evo Morales ya no puede ser candidato. Evo Morales ha sido no solamente 3 veces seguidas, la Constitución permite 2, sino que ya no puede volver a ser candidato, ni siquiera digo presidente, no puede volver a ser candidato. Eso sí, a la vicepresidencia puede, ¿no? A la presidencia no. Entonces, si salía este referéndum con la pregunta de si estábamos de acuerdo o no con que sigan de manera discontinua, me parece que era una manera así muy de cocina doméstica de decirle, ya ves, el pueblo no quiere que vengas de manera discontinua, no puedes ser candidato. Entonces ahí me pregunto, ¿no será que los prorrogados ahora están al servicio del levismo? Que el levismo se ha interpuesto y les ha dicho, señores, hay que hacer caer el referéndum. Estaban celebrando en Sucre, ¿no? No, entonces, ahí, por eso digo, estoy especulando al aire con todos ustedes, pero a mí me parece que algo se cocina detrás de esos prorrogados, que al final de cuentas no importa lo que decidamos los bolivianos. 5 personas que ya no tienen validez legal ni legitimidad están tomando decisiones por nosotros, para bien o para mal. Muy bien.
Muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana. Al analista, exdiputado nacional, don Fabián Jaksic, también al politólogo Marcelo Arequipa y también a la exdiputada politóloga Jimena Costa. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.